Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de día viernes, ya último día laboral, por lo menos para nosotros aquí en el canal de la semana, y estamos arrancando esta jornada con mucha noticia. Sin lugar a dudas, la noticia más importante del día se centra en la asunción de León XIV, el sucesor de Pedro, quien ha sido elegido ayer por consenso de los 133 cardenales que han votado en la Capilla Sixtina y que se han puesto de acuerdo para entonces elegir al nuevo Papa, que va a ser el conductor de la Iglesia Católica de ahora en más. Todos los ojos del mundo, los medios de comunicación están hablando de este tema y nosotros no vamos a hacer la excepción porque realmente es un tema muy importante para abordar, así que vamos a estar hoy ahondando más que nada en todos los detalles que tiene que ver entonces con el nuevo Papa, cardenal estadounidense Robert Prevost, que ha sido elegido entonces Papa y que ha elegido como nombre pontifical León XIV. Además, también vamos a estar contándoles acerca de toda la noticia a nivel local, nacional, internacional. Vamos a hablar del tiempo en la provincia de Tucumán. En este momento está lloviendo, en algunos sectores, por lo menos acá donde estamos nosotros en Capital, en este momento está lloviendo. Lluvia leve, ¿no? Pero pasados por agua en este día viernes. De hecho, anoche ya había alerta naranja en el Servicio Meteorológico Nacional. En este momento, al parecer, ya no. Vamos igualmente a preguntarle a Peti, que va a ser quien nos va a leer el reporte oficial del Servicio Meteorológico para saber cómo sigue entonces la jornada de este día viernes en la provincia. Peti, ¿cómo le va? Bienvenida, buenos días. Hola Carly, hola a todos, bienvenidos a este día viernes. Ya no estamos en alerta ni amarillo ni naranja. Bien, no se fue la alerta. Exacto. Cielo cubierto con tormentas aisladas, lluvias aisladas, porque viste que de a rato en algún lugar llueve, en otro no, vuelve un chaparrón y así se presenta. Humedad un montón, 99% casi toda la humedad. La presión atmosférica 958, decimal 9 hectopascales, vientos de sudoeste a 8 kilómetros por hora, la visibilidad 4 kilómetros. No va a ser frío todavía. 23 la máxima pronosticada para este día. Mañana sábado sin lluvia, el domingo sin lluvias. Máxima el sábado de 23, el domingo de 25, el lunes 24, el martes 24, miércoles 26, el próximo jueves 22. O sea, todavía no vamos a tener fríos, digamos, estamos en mayo. Tal cual, en otoño. Casi mitad de mayo, porque hoy es 9. O sea, nos falta mucho para llegar a mitad de mayo y todavía el frío no llega. Pero bien, bueno, perfecto, Peti. A esta hora 19 grados, 1/10 la temperatura. Salga con paraguas, mire para abajo, presta atención a las baldosas flojas, porque los días de lluvia gran recomendación, Peti. Los días de lluvia son así. Bueno, Peti, le agradecemos entonces por este pronóstico y por las proyecciones también para los próximos días, para tener en cuenta, ¿no? Y como dijo Peti, lleve paraguas por las dudas si va a salir, para resguardarse de los chaparrones que pueden haber en la provincia de Tucumán. A continuación le damos la bienvenida a nuestra periodista del deporte, Mariana Herrera. Mariana, buen viernes, ¿cómo le va? Carla, buenos días para todos. Vamos a hablar de todo lo que dejó el deporte en la jornada de ayer. Hubo participación de equipos argentinos en torneos internacionales. Jugó River, trajo un muy buen triunfo de Ecuador frente al Barcelona, que prácticamente lo deja ya clasificado virtualmente a los octavos de final del certamen continental. También hubo un empate de Vélez, se le escapó sobre el final al conjunto del Mellizo. Talleres también empató sin goles. En Sudamericana, triunfo de Huracán. Vamos a estar repasando todos esos goles en la jornada de hoy y también adelantando lo que se viene ya para el fin de semana. Bien, y hablando del fin de semana, está a la vuelta de la esquina, le estamos pisando los talones y obviamente que todos queremos saber cuáles son las actividades que se pueden llevar a cabo en la provincia de Tucumán en cuanto al ámbito de la cultura, el arte, el espectáculo. Y para eso la tenemos a ella, nuestra periodista Leila Hassan, quien va a ser la encargada de abordar estos temas tan importantes. Leila, ¿cómo le va? Bienvenida, buen viernes. Hola Carlita, hola a toda la audiencia. Viernes, bueno, recién nos decían ustedes, chicas, está lloviendo afuera actualmente, así que bueno, este fin de semana seguramente estamos pensando qué vamos a hacer, ¿no? ¿Dónde podemos ir a pasar el fin de semana con la familia? Bueno, tener una tarde, no sé, de merienda y después poder tener alguna actividad recreativa, ¿no? Y para ello vamos a hablar hoy todo acerca
del teatro, porque tenemos diferentes funciones este fin de semana. También vamos a hablar de este tema que es a nivel mundial, ¿no? Hablamos del nuevo Papa, ¿no? ¿Y por qué? Una de las preguntas es por qué él usó esa vestimenta, ¿no? Porque por lo general, viste que se usa siempre todo blanco. Él decidió usar algo más tradicional, que bueno, hace referencia a Benedicto XVI, que ya vamos a estar abordando el tema. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar también del cine, porque recuerden que se viene La Carroza, ¿no? Así que bueno, para que ustedes lo tengan en cuenta. Además, también se van a venir las participaciones de otras personas este fin de semana en diferentes eventos que se van a estar enterando durante el transcurso del día, porque también hay novedades con la Escuela Gabriela Mistral, quien festeja también su aniversario número 36. Entonces, por estos titulares que vamos a tratar, como bien dijiste, de desarrollar hasta las 9 de la mañana. Ahora le damos la bienvenida a nuestro querido periodista Germán Valdés, quien como siempre se va a encargar de los temas más relevantes del ámbito político, social y económico. Germán, buen viernes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, vamos con el Papa en Tucumán y el Papa en la Argentina. En Tucumán estuvo en la zona de Amaicha, estuvo varios días en Tucumán. En un minuto vamos a hablar con el obispado de Cafayate para que nos informen más. Después, sobre Argentina, su misión en Argentina, vamos a hablar con Patricio Dobnes, que además porque él pertenece a una congregación que tiene sus particularidades. De eso se van a ocupar los especialistas en unos minutos sobre la figura del nuevo Papa, el nombre y a su congregación a la que él pertenece, que es San Agustín. Vamos al tema local, vamos a lo local. Hoy se reúne el PJ, el Consejo del PJ, para definir el cronograma electoral. Vamos a ver qué pasa, ahí se va a definir cómo sigue todo esto. Por lo que se sabe, hoy va a salir una comisión que va a invitar a todos los sectores que quieran participar como frente o interna. Esa comisión va a tener un plazo limitado, no va a ser sine die, deberíamos tener 5 días, 10 días o 15 para resolver, porque ya los plazos están ajustados. Ya hay que ir resolviendo las internas, porque aunque no lo crea, ya para definir los candidatos para octubre hay que empezar a trabajar ahora. En agosto ya tiene que estar prácticamente definido, porque normalmente en agosto eran las pasos en la cual se elegían los candidatos para octubre. Eso es lo que va a pasar hoy en el Partido Justicialista. No hubo la foto que se anunciaba ayer por parte de Mansur, Noguera, Yetlin con Cristina, no apareció, por lo menos hasta ahora. Y sobre todo digamos que Cristina venía en febrero, Cristina venía en marzo, Cristina venía en abril. Bueno, algo pasa entre el grupo y Cristina. Algo pasa. Bueno, esto es lo que está viviendo el PJ a nivel local. Y además otro tema que apareció de la nada, la postura de la señora intendenta Rosana Chala de hacer una denuncia penal contra Germán Alfaro. Ayer, Claudio Viña, que fue funcionario de Alfaro, planteaba su asombro porque se denunciaban a cuenta del Banco Macro, que se supone que el Banco Macro es el agente oficial de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, como es el banco oficial del gobierno de la provincia. Y lo denunció Alfaro. Políticamente se entiende que ella decidió que Alfaro tenga una presencia. En unos minutos ya Alfaro va a empezar a hablar para contestarle a la doctora Rosana Chala esta denuncia que hizo por el tema de 500 millones de pesos, que dice que entraron en el banco, se retiraron la plata, etcétera, etcétera. Y es una denuncia penal que se hizo en noviembre. Bueno, habría que ver ahora lo que dice Alfaro. La pregunta es, la postura
que tiene la doctora Chala es, lógicamente, en la política siempre hay un costo que va a tener que plantearse en todas estas cuestiones. El costo es porque evidentemente no hay ninguna figura en la municipalidad después de Rosana Chala que tenga la altura de Rosana Chala para hacer una denuncia. Bueno, esto es lo que va a pasar a partir de ahora, esta ida y vuelta entre Chala Alfaro, Alfaro Chala. Y digamos también que hay cuestiones que son de mal gusto. Quizás los católicos por ahí nos hemos acostumbrado a cuestiones de mal gusto. Por ejemplo, fue de mal gusto una foto de Donald Trump los otros días vestido de cardenal o de papa. También fue de mal gusto ese Twitter del presidente de la Nación ayer con inteligencia artificial haciendo un león refiriéndose a la vigencia de la fuerza del cielo y el león, es decir, a Milei. Me parece que para los católicos no es de buen gusto estas cosas. Miren, hace unos años teníamos dos periodistas nuestros que estaban en Francia. Un diario francés publicó un dibujo cuestionando a los musulmanes. Un dibujo. Fue una ola de bomba en el mundo. Se tuvo que prácticamente paralizar Europa por ese dibujo de un diario francés. Yo creo que los símbolos religiosos hay que respetarlos. Lo debe respetar Trump, lo debe respetar el presidente. Se lo debe respetar porque la religión es eso. Creo que esta pasividad a veces católica, en nombre de la paz, bueno, plantea estas cuestiones que, repito, son de mal gusto. Puede parecer gracioso para algunos, pero creo que para los católicos seguramente es de mal gusto. Y para terminar, volvamos a nivel local con la política. Ayer circuló la versión que la hermana del intendente de Concepción, la hermana del intendente Alejandro Molinuevo, podría ser quien acompañe a Lisandro Catalán como candidata a diputada o presentarla como candidata a diputada por La Libertad Avanza. A fuentes cercanas al intendente dicen que eso quedó descartado. La hermana del intendente actualmente ocupa un cargo en la Dirección de Empleo de la Nación en la provincia y sería trasladada a Buenos Aires por otro cargo más importante. Pero la versión era que la hermana del intendente de Concepción podría acompañar a Lisandro Catalán, con lo cual desplaza a Paulo Modeo, que era la figura que venía casi puesta para ser la número 2 de Lisandro Catalán en las elecciones de octubre en Tucumán. Bueno, son cuestiones de la política. Roberto Sánchez sigue en campaña, Bussi sigue en campaña, fue sometido a una intervención en los ojos y paró su campaña por unos días. Pero este es el escenario, digamos, tanto del oficialismo como de la oposición. Catalán, Sánchez y Bussi están en campaña y también con lo que la aparición de la hermana de Alejandro Molinuevo, que va o no va, genera un problema. Va a generar un problema si eso ocurre en el radicalismo, porque Alejandro Molinuevo lo acompaña a Sánchez. Y genera un problema en La Libertad Avanza, porque Paulo Modeo era la principal acompañante de La Libertad Avanza. Bueno, son las cosas que van a pasar, se va a caminar a partir de ahora en la política local. Señora. Bien, muchas gracias Germán, 7:15 de la mañana en todo el país. Y llegó el momento de proporcionarles nuestro número telefónico para quienes quieran ponerse en contacto con nosotros vía WhatsApp. Además, también vamos a contarles que tenemos activas las redes sociales. Nos encuentran en el Instagram como @tucumancontodo, en YouTube de igual manera. Y le vamos a dar el pase a Peti para preguntarle nuestro número telefónico y además el calendario de pagos. Es 3813-39-64-56, 3813
39 64 56. Comienza el pago hoy, 9 de mayo, jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos. Hoy, como les dije, 9 de mayo, DNI terminados en 0. Asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo. Hoy, 9 de mayo, DNI terminados en 0. Luego la asignación por embarazo, el DNI terminados en 0 recién el lunes, y se van a ir agregando. Pero por ahora les reitero entonces, para la gente que cobra jubilaciones y pensiones que no superan los haberes mínimos, hoy DNI terminados en 0. Bien, Peti, muchas gracias por esta data. Y ahora vamos a hablar de la noticia del momento. Habemus Papam, fumata blanca ayer en el Vaticano. En la cuarta votación del cónclave se ha elegido finalmente a quién va a suceder en la Iglesia Católica Francisco. Estamos hablando del estadounidense Robert Prevost y Mariana nos cuenta más detalles. Así es, exactamente. Este cardenal estadounidense fue elegido como el Papa 267 de la Iglesia. Hay que recordar que estas votaciones, como bien decía Carla, en la número 4 desde que comenzó el cónclave fue cuando finalmente se llegó a una decisión. Sorprendió a muchos quizás la rapidez con la que finalmente se eligió al nuevo pontífice que va a llevar el nombre de León XIV. Ahí vemos en las imágenes esta secuencia de cómo fue todo lo que ocurrió en la jornada de ayer. Primero el humo blanco que anunciaba junto con las campanas que sonaban en el Vaticano que finalmente hubo una elección, que hubo un acuerdo y se eligió al sucesor. Y ahí tenemos el anuncio. Escuchamos por favor el audio de este video para poder compartirlo con ustedes. Annuncio vobis Gaudium Magnum. Habemus Papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum. Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. La pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti discendat super vos et maniat semper.
El nuevo Papa León XIV sin duda ya está marcando una nueva etapa de la Iglesia Católica. Luego vamos a seguir detallando también quién es, cuándo nació, en dónde estuvo. Ya es muy conocido ya por todos de que tiene doble nacionalidad. Es peruano también. En un transcurso de esta presentación saludó al pueblo peruano hablando en español, así que luego vamos a seguir detallando todo sobre el Papa León XIV. Instante, entonces seguimos con este tema, pero mientras le vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado de esta jornada de viernes. Bienvenido el contador César Radi Acosta. Seguimos con los temas locales, argentinos. ¿Cómo le va, contador? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo está usted? Contador, ayer en una reunión donde estuvo Caputo, le hicieron una broma diciendo que los muchachos de 11, Sí. ellos ya venían trabajando con los $100.000. Y le dijeron en negro. Así es. Bueno, ahora cuénteme cómo va a ser esto. Ayer incluso más el contador Yaskayer dijo Sí. que algunos clientes de él Sí. le planteaban, agarro 100.000 pesos, $100.000. 100.000 pesos, y los paso a dólares y ya está, no tengo problema. Blanqueo la plata, blanqueo el peso negro que tengo. Claro, esta especie de blanqueo, que es lo que se está es el proyecto, dice que si usted blanquea $100.000, no tendría que pagar ninguna suma de dinero en concepto de impuesto o derecho al blanqueo. Sí. Está liberado de toda sanción, como así también de pago en concepto de blanqueo en sí. Eso hace que, como decimos en lo popular, en la economía hogareña, una persona que no tiene dólares, tiene pesos argentinos, pero cuyo origen es dudoso, compraría en el mercado paralelo dólares y lo presentaría como que él tiene un ahorro en dólares equivalente a $100.000 o menos y no tendría que pagar nada para blanquearlo. Esto sería una maniobra que no sería legalmente correcta, pero que en la práctica se puede dar. El inconveniente o lo malo que se podría gestar en este tipo de operación, si se generaliza, es que el dólar blue podría subir porque habría mucha demanda de ese dólar en la persona que canjea el peso argentino en dólar para hacer el blanqueo. Tendría que haber un control, como quien dice, más estricto en este tema para no permitir que se pueda hacer este tipo de maniobra. Pero ¿cómo va a probar, cómo va a parar eso? Se va a la esquina, usted tiene toda la San Martín la tiene llena de arbolitos. Y sí, esa es la realidad del país, de la Argentina de hoy. Debería haber un control sobre las financieras que realizan el canje, como así también el otro tipo de financieras no legales, que son las comúnmente llamadas cuevas. Y le pregunto esto, sin entrar en... Sí. Si usted tiene, no sé si tiene algún secreto, porque perteneció a la AFIP, Sí. que no puede hablar, Sí. pero le pregunto, ¿la AFIP controla, por ejemplo, yo sé que de quién son los dólares eso? Porque, por ejemplo, yo, cuando viene un termo sellado, Sí. de un fajo de billetes de dólares, uno sabe de qué banco es y quién lo retiró. Tiene nombre y apellido, como el caso de López, tiene nombre y apellido. ¿De dónde vinieron los dólares? Ese dólar que está identificado, ese es un dólar en blanco, como se Bien. dice. Está Pero le pregunta a correctamente. usted, el arbolito que está acá en la San Martín, Bueno, ¿Cómo? legalmente
legalmente todas las empresas, no solo el Arbolito, sino empresas constituidas en Tucumán y en todo el país que se dedican al canje de moneda extranjera, no solo dólares, sino todo tipo de moneda, no cumple con las exigencias del Banco Central. ¿Hasta ahí bien? El Banco Central tendría que emitir una orden de que se clausuren todo ese tipo de negocios. Pero ¿cuántas veces no hubo allanamiento acá, en el San Martín? Correcto, Germán. Si vamos a la práctica, no existe un control que lo tendría que hacer el Banco Central. Ahora, la AFIP, en este caso, podría colaborar con el Banco Central en hacer los procedimientos. La AFIP no va a hacer los procedimientos hasta que el Banco Central no le pida o no le dé la orden para que lo haga. Entonces estamos en un cuello de botella, que hay un tema político de por medio que hace que no se emita esa orden de control y clausura. La semana que viene seguimos hablando sobre este tema porque Sí. hasta que aparezca es como que la gente que están hablando de que 200.000 millones de dólares. Sí, y más también. El Bueno. INDEC dijo 250. Pero usted se imagina cuánto hay en Tucumán. Por eso la semana que viene seguimos hablando de esos dólares. Sí. Quisiera A ver. una cosita más, porque en el reportaje que en la poca filmación que se dio del ministro Caputo, dijo que lo importante no es el dinero que tiene, sino que emitan factura. Estamos hablando de los tipos que Del venden discurso de la gente de ONCE. De sí. 11, los que tienen acá Exactamente. las ferias esas americanas. Bueno, debemos decir que hace muchísimos años que existe la ley de la obligatoriedad de la emisión de factura, que eso sí está en el ámbito de la AFIP y que se debería controlar para evitar la venta en negro de mercadería o prestaciones de servicio, lo que sea. Sí, vamos a seguir hablando de eso porque ¿Cómo no? usted mire todas las ferias americanas. Sí. Gracias con todo. No, Señora gracias a Carla. usted, Germán. Bien, muchas gracias Germán, 7 de la mañana con 28 minutos y vamos a seguir abordando el tema más relevante del día, que es la noticia del nuevo Papa León XIV, pero antes nuevamente le damos el pase a Germán. Bueno, nos vamos a Rosario, que allí está el ingeniero Pedro Downes, para que hablemos sobre el tema del agro, de una importante reunión que hubo en Rosario. ¿Cómo le va, ingeniero? Buen día. Buen día, Germán, ¿cómo está usted? Pero muy bien. Cuénteme qué pasó en esa reunión en Rosario. Bien, en Rosario se llevó a cabo la reunión de Fertilidad 2025, es un simposio que se hace cada 2 años, lo realiza la Asociación Fertilizar, conformada por diferentes actores de la industria agropecuaria. En esta ocasión convocaron a más de 1000 personas, entre productores técnicos y empresas del sector. La producción sostenible debe ir ligada a la nutrición y cuidado de los suelos, fue uno de los mensajes, y el lema de ello fue nutrir el suelo y alimentar el futuro. El tema a resolver es el progresivo agotamiento de los nutrientes del suelo. La materia orgánica, el nitrógeno y el fósforo son los más afectados en este descenso de nutrición. Ingeniero, por ejemplo, esta gran cosecha que se hace en Santiago del Estero, miles de hectáreas, ¿hasta cuántas cosechas soporta el terreno? Claro, ese es un tema principal. Hoy, si no en el norte todavía los déficits no impactan tanto como en la región pampeana, como en la región de Rosario, Córdoba y Santa Fe, pero no pueden seguir eternamente extrayendo nutrientes del suelo sin hacer un aporte significativo. De hecho, uno de los referentes a nivel nacional, el ingeniero Fernando García, dejó en claro que no se repone el 50% de uno de los nutrientes principales, del fósforo al suelo, pensando en lo que se lleva, de lo que se extrae por hectárea. Ahora, ingeniero, los fertilizantes,
¿Hay fábricas argentinas o son todas extranjeras? En Argentina se produce una parte, pero las 2/3 partes de lo que demandan los cultivos en todo el territorio vienen de afuera. Los principales países que aportan son Rusia, China, el norte de África, los países del norte de África, y Marruecos, que es un jugador fuerte en temas fertilizantes. Uh-huh. Pero usted sabe que incluso más hubo algunas campañas contra el tema de los fertilizantes en la Argentina. Los ecologistas están planteando esta cuestión. Sí, sin duda. Siempre hay una mala interpretación. Los fertilizantes son laterales de los agroquímicos. Eso es una clasificación pendiente que las empresas del sector dejaron claro en esta reunión que a tratar con SENASA, porque los clasifican en un lugar donde no deben ir, o sea, los meten todo adentro de una bolsa, hablando mal y pronto. Pero no es un tema de preocupación, por lo menos muy fuerte en las ONG y en las asociaciones que reclaman en temas naturales, ¿no? Uh-huh. Para terminar, ingeniero, esta reunión, ¿qué dejó en claro? Perdón, no lo escuchaba, Germán. Esta reunión, ¿qué dejó en claro en Rosario? Bueno, principalmente el punto fuerte es el déficit de los fertilizantes, de los fertilizantes del suelo, la necesidad de que el productor tome en cuenta y empiece a monitorear, a hacer análisis del suelo y tener una concienzuda información para poder llevar a cabo el desarrollo del cultivo. Otro tema que saltó, no lo comentaba Germán, fue lo de la Big Data, que es un tema que está en lo atraviesa la agricultura y lo atraviesa la sociedad. Pero de los puntos grandes quedó como que dentro de 2 años, cuando se vuelva a realizar este simposio, muchas cosas de las que se hablaron hoy van a ser viejas. Más o menos esos fueron los grandes puntos. Hubo un encontronazo con el presidente del INTA, porque hizo la apertura del simposio, pero después en una entrevista con periodistas agropecuarios los insultó y los mandó a trabajar literalmente ante la pregunta de qué pensaba él sobre el futuro del INTA. Gracias, ingeniero Pedro Doble. Le agradezco mucho la gentileza que ha tenido para este diálogo. Estamos en contacto, ingeniero. Gracias. Gracias, Germán. Buen día. Bien, señora Carla. Bien, muchas gracias, Germán. 7 de la mañana con 34 minutos. Le damos continuidad al tema de la asunción del nuevo Papa, en este caso León XIV, y vamos a hablar específicamente de la elección de su nombre, porque sabemos que la elección de un nuevo Papa implica un acto poderoso y simbólico, que es justamente el cambio de nombre. Esta tradición nace con el gesto de Jesús de renombrar a Simón como Pedro, el primer pontífice, y de ahí en más el nuevo obispo de Roma elige un nombre para darle lugar al renacimiento de su nueva identidad y la misión al frente de la Iglesia. Bueno, durante el cónclave, tras aceptar su elección, se le pregunta al nuevo Papa: ¿cómo quieres que te llamen? Y luego, desde el balcón de San Pedro, el protodiácono anuncia al mundo el nombre elegido con el famoso Habemus Papam. Este momento marca su renacimiento público como líder espiritual y símbolo visible de la unidad de los fieles. Los nombres papales suelen rendir homenaje a santos o a papas anteriores. Pío, Juan, Gregorio, Benedicto y León están entre los nombres más usados por los papas. Sin embargo, nunca se ha vuelto a usar el nombre de Pedro en reverencia al primer papa. El nombre León XIV tiene múltiples referencias. Evoca a Fray León, cercano a San Francisco de Asís, lo que indica un guiño al estilo pastoral de Francisco, y también a León XIII, quien impulsó la doctrina social de la Iglesia. Ambos simbolizan una iglesia abierta, compasiva y con sensibilidad social, valores que el nuevo Papa podría continuar. El nombre León, bueno, les cuento que ha sido elegido ahora por 14 papas, asociado a liderazgo firme y defensa doctrinal. León XIV se suma así entonces a una rica tradición de significados y expectativas.
y en un ratito les vamos a contar acerca del antecesor, ¿no?, del Papa León XIII y además también quién es el nuevo Papa León XIV. Pero a continuación le vamos a dar la bienvenida a los próximos invitados que ya están en nuestro living junto a Germán. Germán, la posta para vos. Claro. Bueno, están las autoridades del Hospital Padilla. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? Buenas tardes, buen día. Ante todo, gracias por la invitación. Nosotros somos mi equipo de... ¿Su nombre completo? Mi nombre es Mario Sardón Traverso. Asumimos como director del Hospital Ángel C. Padilla a fines del año pasado y estamos en toda la reestructuración de acuerdo a lo que nos mandaron el lineamiento. El Hospital Ángel C. Padilla, como usted sabe, es un hospital más importante de la provincia. Estamos cambiando un poco el perfil del mismo hospital, convirtiéndolo en un hospital de agudos, un hospital escuela. ¿Por qué? Porque le llamamos hospital escuela, porque ahí tenemos casi la formación de postbásica de enfermeros, de kinesiólogos, de médicos, con las diferencias. Por eso lo decimos un hospital escuela. Estamos hablando de un hospital que va a trabajar sobre todo en todo lo que es trasplante por un compromiso que asumimos todos el personal del hospital hace más o menos 10 años que se decidió, un hospital de agudos. ¿Por qué? Porque la patología que tiene en la provincia es casi todo lo que es agudo, todo lo que es accidentes de tránsito, todo lo que es la alta complejidad también, para que desempeñemos una mejor estructura y una organización dentro del sistema provincial de salud. Se decía antes, perdón, ¿su nombre? Ingeniero Marcelo Vázquez. ¿Usted pertenece al hospital? Yo soy el subdirector técnico del hospital, estoy acompañado de la gestión del doctor Sardón. Bien. Perdón, doctor, ¿de dónde es usted? Yo soy del Perú, de la ciudad de Arequipa, así que doblemente celebrando la que nuestro Papa es como segunda nacionalidad, es peruano, así que... ¿Usted lo conoció? No, el Papa llegó al Perú, si no mal recuerdo, y por lo que estábamos conversando con todos mis compañeros, el año 85. Yo salí del Perú justo el año 84, así que no hemos tenido la fortuna, pero en el colegio muchos compañeros de promoción que son religiosos, son de la Compañía de Jesús, lo han compartido en la ciudad de Chiclayo, donde él estuvo. Mis compañeros fueron también la curia de la parte de Chachapoya, son varias provincias. ¿Pero es famoso? ¿Él era famoso? Normalmente los padres de la congregación, eso siempre estamos trabajando para el pueblo, trabajando para el quien realmente necesita las prestaciones. Él era, tengo entendido, porque que trabajaba mucho con la gente, se brindaba servicios para todas las personas de su comunidad religiosa. Es más, en su anuncio que hizo, él nombró mucho a su comunidad de Chiclayo, porque él estaba como obispo de Chiclayo y agradeció todo el acompañamiento del pueblo. ¿Es una zona pobre? Chiclayo ¿Cómo, si lo tuviera que definir? Chiclayo es una provincia, una ciudad del norte del Perú, que está en medio desértica toda la costa, donde siempre tenemos necesidades. La realidad política, geopolítica y de habitación, de población, son muy similares a la del norte argentino. ¿Mucha pobreza? Siempre hay pobreza, que hay que trabajar sobre eso. Hay gente también clase media, es como las realidades casi similares. Ahora, cuando usted en un momento dice que se le enfrentó a Fujimori. Fue una época que yo estaba en el colegio, así que Fujimori es uno de los presidentes que sentó las bases de la reestructuración del Perú. Sí, como toda personalidad que empezó con el apoyo del pueblo, después ya se va distorsionando la función de cada una de las personas. Lo que pasó que también Fujimori entró en la época de los fines del 80, donde la realidad política del Perú era muy comprometida. Estamos hablando saliendo del terrorismo, digamos así. Estaba justo en el momento donde Sendero Luminoso hacía muchos estragos a toda la población.
es cuando llega el nuevo Papa a Perú. Él llegó a partir, creo entendido, que estuvo llegando de muy joven, el año 85, si no mal recuerdo. ¿Y él tuvo mucha participación política o no? Desconozco, porque yo vivo aquí en la Argentina desde el año 87. Un hábil declarante. Desde el año 87, así que casi toda y la última vez que he ido a visitar a mi familia, porque con todas las obligaciones que uno tiene acá, ha sido hace como justo después de la pandemia, creo que el año 21. ¿Su especialidad, doctor? Yo soy cirujano coloproctólogo de profesión como médico y me dedico siempre a todo lo que es medicina, planificación, integración de público-privado, que la parte Usted privada. sabe que hace unos días la doctora Rosana Anchala cuestionó que hay una carpa frente del Hospital Padilla. ¿Cuál es su reflexión de eso? Nosotros tenemos la obligación de atender a todos los pacientes que vienen. Pero mi hospital lo tomo como mi hospital. Sí, sí. ¿Por qué? Porque yo empecé el hospital el año 93, lo conocemos bien. Es nuestra obligación como médicos es atender. Pero el hospital tiene una estructura no es flexible. Limitada. Entonces, ¿qué sucede? Va por tener los pacientes que tenemos y además con lo que queremos ser y el prestigio que tiene el Hospital Padilla, que todo el mundo quiere ir al Hospital Padilla, tenemos limitaciones. Entonces, hemos ofrecido a las personas, a los familiares que quieren acompañar a sus familiares que están en distintas situaciones y se ponen al frente, los hemos invitado a entrar en esto, pero muchas veces no se da. Si nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos un promedio de 270 camas, de las cuales tenemos 22 en la UCI 1, que se llama, que es la unidad de terapia más importante, creo, y mejor equipada de toda la provincia. Después tenemos una unidad UCI 2, que es la cuidados intensivos también, que está a cargo de gente y de personas, médicos muy formados, entonces no tenemos. Y gracias a la gestión del último año aproximadamente, calculemos que para fines de años ampliamos la formación de mi terapia, que la guardia es como una terapia abierta, donde entra todo, tenemos una ampliación de 35 camas, entonces no tenemos mucha gente. Y si nosotros permitimos tener todos los familiares dentro, se nos crea. Claro. Se los invitó a los pacientes, a los familiares a pasar al hospital adentro donde se les condicionó y no aceptan. Y mi obligación como director, como todo mi equipo que me acompaña, es mantener todo dentro del ámbito del hospital. Todo lo que es las veredas, los rentos, es una responsabilidad, tengo entendido, de la municipalidad y de la división de, como dijeron, de la vía pública, que tiene sus rentas. Correcto. ¿Cuál es su rol en el hospital? Mi rol en el hospital es atender todos los temas referentes a la tecnología, adquisición de nueva tecnología, renovación del parque de equipamiento del hospital, que es un parque tecnológico pero muy avanzado. Tenemos el único equipo de resonancia magnética de la parte pública de la provincia, tenemos equipo de angiografía digital, 2 equipos de tomografía computada y un montón de equipamiento clínico dentro de quirófanos y dentro de las terapias intensivas. La verdad que sostener ese equipamiento es extraordinariamente costoso para todo el mundo. Tenemos que además que cuidarlos, capacitar al personal en su correcto uso y manutención. Y también me encargo de los servicios no asistenciales del hospital, lo que vendrían a ser los servicios transversales. Los otros días anunciaron que ya no hay turno para operarse en Tucumán. Antiguamente teníamos una lista de espera muy importante y se ha ido trabajando conjuntamente en todos los hospitales para disminuir los turnos. Se ha hecho un programa, el ministro ha implementado un programa en los hospitales de cirugía vespertinas. Nosotros recién estamos estamos reestructurando el proyecto de hospital que estamos yendo. Recién vamos a alargar el próximo mes todo lo que es turnos para ir trabajando el hospital desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, tanto ampliando la cadena de
interconsultas, para ampliar el número de consultas ambulatorias, tanto por consultorio programado como urgencias, y todo eso lleva a una articulación que es el compromiso que tenemos como autoridades del hospital. Preparar un hospital que viene de hace mucho tiempo para ponerle una realidad actual, hacerlo un hospital que se brinde prestaciones de calidad a toda la población. Una integración, lo que llamamos una integración público-privado, como un prestador más de salud, pero eso nos va a llevar un poquito de tiempo. ¿Se hace trasplante en el Hospital Ángel C. Padilla, como le estaba refiriendo, la personal del hospital tomó la bandera de ser procuración y trasplante, y estamos haciendo en estos momentos trasplantes renales. Son una de las provincias que siempre en los últimos 5 años hemos estado entre los 5 primeros números de pacientes donantes, el cual hay que agradecer muchísimo la colaboración de todas las personas que brindan los órganos. Por ejemplo, creo que entendido, si mal no recuerdo, hace 3 o 4 días atrás hubo una donación de un paciente y se hizo una donación de un hígado que, gracias a Dios, fue al hospital de Garrahan y salvó una vida de un chiquito de 14 años. Entonces es complejo el hospital y estamos tratando de trabajarlo como un hospital de muy alta complejidad, y para eso hay que poner un poquito de orden. Bueno, cuando usted plantea orden, usted dice, toda esta cuestión es una cuestión de que los pacientes o los familiares de los pacientes quieren estar adentro y la capacidad es limitada. Ese es el razonamiento. Así es. Sí, me gustaría hacer alguna aclaración al respecto. También se dijo que las carpas esas estaban puestas por colas de turnos. Y eso lo quiero desmentir categóricamente, porque realmente son familiares de pacientes internados los que están ahí afuera. Además hay un par de carpas de una asociación de ayuda a las víctimas de accidentes viales, ¿sí?, instaladas ahí. Probablemente tengan algún permiso municipal. A ver, la responsabilidad nuestra como directivos del hospital llega hasta la línea municipal, no para afuera, no, obviamente no. Y también, tratándose de una estructura de tan alta complejidad, tampoco podemos tener dentro del hospital a todos los familiares de todos los pacientes. Como le dijo el doctor, tenemos entre 270 y 300 camas de internación. Usted imagínese si por cada cama vienen 2 familiares y vamos a tener más o menos la cantidad de empleados que tenemos en el hospital. Tenemos más de 2.000 empleados en el hospital. Así que la responsabilidad es darles la mejor contención posible, y les preparamos un espacio especialmente como para que ellos pudieran levantar esas carpas de afuera, porque también seamos realistas, hay mucho riesgo en la calle, encima están sobre la platabanda de una calle de altísimo tránsito, entonces se podría producir un accidente vial en la puerta de nuestro hospital, que es algo que tampoco queremos. Así que les ofrecimos un espacio. Justo acabo de ver pasar en los videos que están poniendo, hay una tira muy larga de asientos, pusimos 30 asientos en uno de los pasillos amplios del hospital, que no afecta la circulación técnica del hospital, que es nuestra principal preocupación, y les ofrecimos, entregando el documento, una tarjetita de identificación para que perfectamente esté identificado el familiar de cada paciente, y lamentablemente no tuvimos eco en eso, porque obviamente adentro del hospital hay cosas que no se pueden hacer. No se puede fumar, no se puede estar tomando mate en un pasillo del hospital por cuestiones de higiene propia de la institución. Lamentablemente no hemos tenido solo 2 o 3 personas ocupando el espacio que habíamos previsto. Para terminar, doctor, se habla de que esta alta complejidad, Tucumán es centro de la región. ¿Ustedes están atendiendo gente de otras provincias o de otro país? Nosotros estamos abiertos a todas las provincias, tenemos pacientes de Salta, de Tucumán, de Jujuy, de Catamarca, de la ciudad de La Rioja, se atiende a todos los pacientes. Santiago del Estero no tenemos una alta uso de pacientes de Santiago del Estero. No se olvide que toda la franja norte de la parte de Burruyaco y toda la zona de esa es más cerca, es más pronto llegar al Hospital Ángel C. Padilla que ir a Santiago. Entonces se está trabajando articuladamente entre los ministerios para que se brinden las prestaciones. No se olvide que el hospital también es un hospital público de gestión descentralizada, quiere decir que tiene que ir recuperando lo que brinda la salud. Hoy, para terminar, ¿cuánto tiempo demora una persona que quiere operarse en el Padilla? Depende de la patología.
Si es una patología aguda, por ejemplo, un accidente de tránsito que tiene una hematoma subdural, una de urgencia, el paciente llega y aproximadamente en 2 o 3 horas ya se está operando. Lo que tenemos que ir articulando es todo lo que es cirugías programadas. La cirugía programada es toda la cirugía que están limitadas dentro de todo el sistema, que eso es lo que se está trabajando a nivel integrado para disminuir los turnos de toda la cirugía programada. Se ha bajado muchísimo el turno programado, eso ya nuestro señor ministro lo explicó la vez pasada en la conferencia de prensa del lunes o martes pasado. La demanda que tenemos, por ejemplo, en los últimos 4 meses, de enero a abril, el Hospital Pedial, hablando de la parte de emergencia, hemos tenido un promedio de 30.000 consultas, 29.000 y tantas consultas, que te da que vamos aumentando. Cuando nosotros empezamos la guardia hace mucho, teníamos un promedio de 110, no llegábamos ni a 100 pacientes por día que atendemos, ahora estamos teniendo un borde de 200, 280 pacientes por día, de los cuales muchos son de accidente, otros son accidentes que tienen ACV, todo lo que es neuroquirúrgico, o accidentes graves en la vía pública que llegan. Entonces, vamos Parece trabajando importante, agregando a lo que está diciendo el doctor de la capacidad de atención de la guardia del hospital. Hace un par de meses se inauguró la ampliación del shock room, una ampliación verdaderamente importante con 10 camas de muy alta complejidad, con monitoreo, con ventilación mecánica, ecografía. La verdad que los recursos que llegaron para el hospital para esto ayudan muchísimo en la mejora de los números que está marcando el doctor Mario. ¿Su nombre completo, doctor? Mario Cerdón Traverso. Director del Hospital Padilla. Así es. ¿Su nombre, ingeniero? Ingeniero Marcelo Vázquez, subdirector técnico del ¿Ingeniero hospital. en qué especialidad? Yo soy ingeniero electrónico, formador de ingenieros biomédicos. Me dedico a la ingeniería biomédica hace más de 30 años. Gracias, les agradezco muchísimo. Gracias por venir. Señor Alejandro. Bien, le agradecemos, Germán. 52 minutos han transitado ya desde las 7 de la mañana en todo el país. Y quiero agradecer a Catalina Boutique por este look cancherísimo de viernes que, bueno, me han puesto en el día de la fecha para estar frente a este ciclo televisivo y por acompañarme todos los días. Catalina Boutique, una de las sucursales Mendoza 688. En pantalla, a continuación vamos a ver el resto de las sucursales, pero ahora nos vamos a la pausa. En breve volvemos con más, no se vayan. Tucumán es tierra de diversidad, historia y oportunidades. Por eso, necesita una legislatura que acompañe. Nuestro compromiso es ser un órgano de gobierno inclusivo, dinámico y dedicado al servicio de cada tucumano y tucumana, porque una legislatura que escucha y que acompaña es una legislatura de todos. Mantenete informado. Ingresá a la página oficial www.legislaturadetucumán.gov.ar. Miguel Acevedo, vicegobernador, Honorable Legislatura de Tucumán. El precio no se mueve, como vos, cuando ves una definición por penales. Contrata internet más televisión HD desde 17.990 pesos, pico hasta julio. Y llévate Mío 3 meses sin cargo. Además, la instalación bonificada. Llama ahora al 0810-222-2323. Súper, conectado con vos. En Todo Pasa, tus tardes son diferentes. Con entrevistas a destacadas figuras de la cultura, la salud, la política, el deporte y la sociedad tucumana. Con Laura Trejo. Te esperamos de lunes a viernes a las 16 para reírnos, informarnos y pasar una tarde diferente. Siempre en América Tucumán. Hasta el 7 de mayo,
podés regularizar tus bienes con una alícuota del 15%. Es tu última oportunidad. Nuevo pacto fiscal. Los viernes a las 3 de la tarde compartí Tomando Mates con nosotros por América Tucumán. Con Norma Graciela y en una amena charla de aprendizaje con buena música. No te olvides, viernes a las 3 de la tarde, Tomando Mates, en vivo por América Tucumán. Estudia a distancia en la Universidad de San Pablo T, con acceso a recursos en línea y bibliotecas virtuales de vanguardia desde cualquier lugar del mundo. Conoce nuestra oferta educativa acreditada y adaptada a tu ritmo. www.uspt.edu.ar. Ante las nuevas disposiciones del Gobierno Nacional, es importante aprender a realizar un consumo eficiente de la energía. Ser eficiente no significa privarse, sino administrar el consumo para disminuir el gasto y contribuir con el medio ambiente. Conoce alguna de las pautas que te permitirán ser más eficiente y controlar el impacto en tu factura en www.edetsa.com. EDET, comprometidos con nuestra provincia. Ver esa calle Irigoyen pavimentada nueva, alumbrado público con lámparas LED, la compra de camiones para mejorar los servicios que se prestan en Simoca. Simoca está de fiesta y lo más lindo, está con obras constantemente. Vamos a seguir avanzando y demostrando que se puede. Feliz aniversario, queridos vecinos de Simoca. Hemos venido a asumir compromiso. Llegó el programa que te conecta con el futuro. Impacto Sostenible TV. Benjamín Zelaya y Agustina Mentesana Alberti te invitan a descubrir cómo el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad pueden integrarse con el ámbito público y privado de nuestra provincia. No te pierdas Impacto Sostenible TV. El futuro es ahora. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana por América Tucumán. Por ese palpitar. Sandro revive con Fernando San Martín. Tus labios de rubí. El mejor homenaje al ídolo de América. Ternura. Íntimo, culto gitano llega a Tucumán. Rosa, rosa tan maravillosa como blanca. Viernes 16 de mayo, 21 horas, Teatro Mercedes Sosa. Quiero llenarme. Entradas en teatromercedesosa.com.ar. Fernando San Martín es Sandro. Tenemos indicadores que son muy importantes, la baja sustancial en los diferentes delitos que tiene el área de seguridad. Tenemos que seguir dando la lucha con todo lo que significa el narcomenudeo y fundamentalmente colaborar a las autoridades nacionales en lo que es el narcotráfico. Hemos venido a poner orden en la provincia de Tucumán. Seguimos en Tucumán con todo. Y en este momento está conmigo el profesor en Derecho Canónico Gustavo Robles Viaña para que justamente echemos un poco de luz sobre cómo ha sido todo el proceso para que hoy haya nuevo líder de la Iglesia Católica. Hoy ya León XIV es el nuevo Papa, pero nos gustaría conocer un poco más el proceso por el cual se llevó a cabo. Por eso el profesor nos va a explicar todos los detalles. Muy buenos días, profesor. Gracias por venir. Bien, arranquemos hablando de qué es lo que pasa luego de que fallece un papa y, como bien me comentaba fuera de aire,
todos estos protocolos previamente establecidos para que no haya nada que quede suelto. Bien, actualmente lo que estamos viviendo es realmente una situación histórica donde la designación, mejor dicho, la elección del Papa, que eligió como nombre León XIV, que tiene toda una simbología también la elección del nombre, es para nosotros algo apasionante. Apasionante desde lo religioso, como católicos, que implica esta superación a las limitaciones propias del hombre restringidos por el tiempo. O sea, como hombres, como naturaleza humana, estamos limitados en nuestra vida, tenemos un principio, tenemos un fin. La Iglesia no. La Iglesia es intemporal. Entonces, la elección de un Papa desde lo espiritual implica la superación de esa restricción o limitación humana. Desde el punto de vista jurídico, que es la faz, digamos, como técnico del derecho que nos toca analizar, también es apasionante. ¿Por qué? Pues es la materialización, o sea, vemos la consumación de la letra escrita y la importancia que tienen todos estos protocolos para dar seguridad, certeza a la estructura eclesiástica. Como les decía, la elección del Papa es el punto cúlmine de un proceso que se inicia con el fallecimiento o renuncia del predecesor. Sí. En este caso, bueno, con el fallecimiento del Papa Francisco, automáticamente toma relevancia, y así lo establece el código, la figura del cardenal Camarlengo. ¿Esto por qué? Porque el derecho, el código, determina la cesación automática de todas las funciones digamos, trasladado al derecho civil sería de todas las funciones ministeriales, serían de la curia romana. Claro. Solo quedan en el Vaticano, tras el fallecimiento o la renuncia del pontífice, dos cargos vigentes. Una es del penitenciario y dos, la segunda figura, no en importancia, sino como a modo de enumerarla, del cardenal Camarlengo. Claro, quedan como activos. Son los digamos, dos únicos. Sí, claro. Son los dos únicos que quedan en ejercicio de funciones. Claro. Todo lo demás automáticamente cesan. Bien. La función del cardenal, algunas la hemos visto un poco últimamente, han salido a la luz, son numerosas, pero como a lo que nos hace, digamos, al tema este en concreto, tiene la obligación de sellar los aposentos del Papa, sí, custodia el anillo del Papa, el anillo del pescador, sí, que no es solo un anillo, es el símbolo de autoridad que tiene el Papa, de su compromiso con la Iglesia, de su matrimonio con la Iglesia, y es lo que da fidelidad a sus instrumentos. Lacra los aposentos y como acto seguido, verificada el fallecimiento del pontífice, que bueno, tiene todo un ritual, sí, que se ha ido simplificando con el tiempo y como consecuencia de los mismos avances tecnológicos, históricamente, pero sigue la simbología del martillo de plata, sí, con el cual se lo llamaba 3 veces, con pequeños golpes en la frente al pontífice, invocando su nombre de pila bautismal, como símbolo para acreditar su fallecimiento. Claro. Dada esta circunstancia, informa al cardenal decano, que es quien preside el colegio cardenalicio, al vicedecano y al vicario de Roma. Es el vicario de Roma quien tiene la obligación legal de informar a la feligresía el fallecimiento. Claro. Es recién ahí, cuando se da el informe, cuando se acredita el fallecimiento, que se declara la sede vacante. Bien. Sede vacante es que no hay nadie que no está a cargo, digamos. Que está sí, a cargo temporalmente. Claro. Esto pasado al derecho civil sería un interregno. Claro, sí, sí, sí. Interregno en que el carmalengo tiene todas las facultades necesarias para el funcionamiento administrativo del Estado del Vaticano y cumplir funciones básicas para el normal funcionamiento de la Iglesia como institución.
pero no tiene facultado por ley tomar ninguna decisión o resolución de carácter dogmático ni designaciones que tengan una duración mayor que desde el fallecimiento, o sea, la declaración de la sede vacante, hasta la designación del nuevo pontífice. Claro. O sea, es una función restringida en poderes y restringida en el tiempo. Es él quien va a convocar al cónclave. También esto está regulado por el derecho canónico. Como le digo, acá hemos vivido la materialización de toda esta norma, que es la consecuencia de todo un proceso que ha llevado varios siglos de ajustes. Claro. O sea, no siempre ha sido la elección de un papa de la misma manera. Claro, porque nosotros quizás lo que vemos desde afuera es, se está realizando todo el funeral y toda la tradición de despedida al papa que falleció, pero en paralelo es como que el cónclave prácticamente ya está organizado para que luego de que se cumpla el tiempo prudencial comience la nueva elección de quién va a ser el reemplazante. Así es. Originalmente, por decirlo así, la elección de un pontífice la hacía el propio papa. Claro, elegía su sucesor. En realidad no es sucesor, la palabra técnica es continuador, porque un papa no es sucesor del otro. Sí. Y esto es importante porque uno lee ahora en los medios si León XIV es sucesor de Francisco, que va a ser continuador de Francisco. Claro. No. Puede tener o puede comulgar con ideas, con conceptos, pero no es continuador de Francisco. Él es continuador de Pedro. Claro. Y así lo define el mismo Código Canónico en el artículo 291, cuando reconoce el rol del sumo pontífice. Es continuador de la función delegada por Cristo a Pedro, que lo pone a Pedro como el primus inter partes, sería el concepto, como primero entre los apóstoles, cabeza del colegio apostólico, con funciones que son originarias, inmediatas, propias y plenas, supremas. Claro, con lo cual sería un error buscar quizás en el nuevo Papa, en León XIV, de alguna manera una continuidad o cuestiones similares en el Papa Francisco. Es un error conceptual. Claro. Es un error conceptual porque, a ver, para darle ya una mirada, una faz jurídica a esto, como les digo, la ley lo que dice es que es continuador de Pedro. Esto, si vamos a la letra fría del artículo. Ahora bien, lo primero que tenemos es que no eligió como nombre Francisco II. Claro, marcando quizás una distancia. Marcando que va a tener sus propias características. Claro. La Iglesia Católica, y quizás es bueno aprovechar esta circunstancia para explayarse, se basa en la igualdad de la dignidad de los hombres. O sea, todos los hombres, mujeres, cualquiera fuera nuestra orientación, hasta de género, tenemos una igualdad de dignidad. Eso es, y en eso Francisco ha hecho mucho hincapié. Pero no es que sea una idea de Francisco. La Iglesia es así, está basada en esta estructura dogmática desde sus primeros tiempos. Entonces, todos somos iguales en cuanto a dignidad, pero sí reconoce la variedad. Usted tiene sus talentos, evidentemente para la comunicación, los míos pueden ser otros talentos. Entonces, cada uno de nosotros estamos llamados a cumplir nuestro rol en el mundo, reconociéndonos la igualdad de dignidad, pero también reconociendo la diversidad. Claro. Y eso es lo que hace la riqueza de la Iglesia como institución. Entonces, León XIV, lo primero que hace es decir, o dejarnos un mensaje de que comulga con ciertas ideas del Papa Francisco, pero no soy Francisco II. Claro. Es, digamos, en ese sentido, es exquisito el análisis del discurso que ha dado ayer el Padre. A ver, yo del Papa, en Perú le llaman, todavía hablando con los sacerdotes, dicen el Padre Roberto, o sea, para ellos más familiar.
es muy interesante su discurso. ¿En qué sentido? Él reconoce, primero agradece al Papa Francisco, pero al mismo tiempo pone conceptos dogmáticos. O sea, los principios dogmáticos son aquellos que son, digamos, inalterables en el tiempo. Sí. La concepción, el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen, por ejemplo, es un dogma. No se modifica en el tiempo, fuera cual fuese el Papa. Sí. Son verdades reveladas en donde el Papa actúa con el principio de la infalibilidad del Espíritu Santo. Entonces, por un lado, agradece al Papa Francisco, por otro lado dice, soy agustino. Sí. Con lo cual dice, acá está mi impronta. El hecho de ser agustino tampoco es una cuestión que tiene que pasar inadvertido. ¿Por qué? Dentro de la estructura de la Iglesia nosotros tenemos sacerdotes seculares y religiosos. Sí. Seculares son, por decirlo así, los que dependen o se han formado en un seminario directamente dependiente de un arzobispado. Un religioso es el presbítero que se ha formado en una congregación religiosa. Claro. Ambos son, por supuesto, tienen el orden sagrado y ambos, al llegar a esta instancia, tienen la plenitud del orden sagrado. O sea, no es que sea uno más que el otro, pero sí marca concepto. Cada congregación tiene su rasgos distintivos. En el caso de los agustinos, que provienen, digamos, por supuesto, de San Agustín. Sí. San Agustín es del año 1350. La característica es que no nace católico, claro, se convierte al catolicismo. San Agustín era una persona que incluso tuvo una vida bastante complicada al principio, hasta que con la introspección busca a Dios y lo encuentra a Dios. Y por eso es un símbolo, un signo de estudio, de introspección, de búsqueda interior de Dios hasta que lo encuentra. En él se genera la conjunción, se lo define como de la razón y la fe. Sí. Dos conceptos que muchas veces, a mí me pasa desde el punto de vista de la justicia, que uno dice la famosa dicotomía que se genera entre derecho y moral, claro, en este caso la discusión entre razón y fe. Sí. San Agustín las amalgama y establece las pautas que hoy siguen los agustinos. Los agustinos no nacen por una orden creada por él, eran ermitaños, fundamentalmente de la zona toscana, que mediante una bula papal del 1244 se los congrega y ahí se organiza la orden. Y su talento es la introspección, pero no se limitan a la búsqueda personal, porque si no estaríamos cayendo en otro grave error, que es el individualismo. Claro. Ellos buscan a Dios para plasmarlo en hechos. Entonces, esa característica de la congregación es la que tiene hoy León XIV. De hecho, es una congregación misionera, o sea, hay congregaciones que se dedican a la adoración. Sí. Tenemos, por ejemplo, las carmelitas descalzas, claro, las monjas de clausura, lo cual no está mal, son distintas porque ellas están rezando por ustedes, están rezando por mí, están rezando por el mundo. Sí. No es que están rezando por ellas mismas. Pero hay distintas formas de acción. En el caso de los agustinos es la misión. León XIV es misionero. Como se dice, él sí realmente tuvo los pies en el barro, hablando en términos políticos actuales. O sea, es alguien que conoce lo que es la necesidad. La necesidad, va mucho más allá de lo económico, la necesidad humana. Y él, como arzobispo de Chiclayo, en Perú, que queda al noreste de Perú, una zona bastante afectada,
ha sabido captar a la feligresía, ha sabido misionar, es un sacerdote, ha sido muy querido, muy comprometido a su vez con la inmigración, porque por la posición geográfica de la ciudad tuvo que intervenir mucho por el tema de los migrantes venezolanos. Entonces entendemos, son apreciaciones personales, que su pontificado va a tener estas características: la de la introspección, la de salir mar adentro, como el mismo Papa Francisco también decía, la de actuar en la búsqueda del prójimo, porque la Iglesia está llamada para la salvación de todos los seres humanos. La Iglesia no busca la salvación de solo aquel que va a misa el domingo, no, nos llama a todos. Todos somos libres de aceptar o no el llamado, de tomar o no el llamado. Esta libertad está presente en todos los aspectos que regula el derecho canónico en la elección del Papa. Perfecto. ¿Y esto por qué? Porque el Papa, aún siendo elegido, es libre de aceptar o no aceptar. Claro, sí. Es un llamado personal, donde puede tomarlo o no. En este caso, él aceptó, hoy, hace unos minutos, debe haber terminado ya su primera misa. Sí, sí, sí. Todavía falta concluir este proceso para decir realmente que ha culminado la elección del Papa mismo, falta la toma de posesión del pontificado, donde ya con los símbolos propios del anillo del pescador y el palio que recibe, tiene el reconocimiento del poder temporal y del poder espiritual. Yo creo que, para destacar también el discurso de ayer del Papa, hace algo que a mí me ha gustado mucho, que es el reconocimiento de que todos estamos en manos de Dios. O sea, es un reconocimiento del carácter finito, espiritual, intelectual nuestro, y que día a día dependemos de Dios. Hoy estamos acá, usted, yo, porque no hemos muerto anoche. Claro. Y si no hemos muerto no ha sido no solo por la medicina, sino porque Dios no ha querido. Entonces, ese reconocimiento de que estamos en manos de Dios ya da una pauta, no solo del reconocimiento de la omnipotencia reconocida en Dios, sino de la limitación propia. Por eso es tan importante, incluso, y ahí ya parafraseando al Papa Francisco, que decía: recen por mí. Él es humano. La Iglesia está creada por Cristo, instituida por Cristo, pero formada por seres humanos, que como todos tenemos flaquezas, tenemos virtudes, pero lamentablemente solemos siempre ver las flaquezas. Claro. Entonces, es muy importante reconocer este aspecto humano, reconocer la fuerza de la oración y la necesidad que tiene el Papa de nosotros. Es, digamos, un círculo virtuoso donde nosotros necesitamos del Papa como pastor y él como pastor nos necesita a nosotros como fieles. Muchísimas gracias, profesor, por haber venido y darnos un poco de luz en todo este proceso que estamos viviendo. Muchas gracias. Seguimos con Carla. Bien, muchas gracias, Mariana. 8 de la mañana con 19 minutos en todo el país. Bueno, en el día de ayer, decenas de miles de personas eufóricas han celebrado la asunción del nuevo Papa, quien muy emocionado dio el discurso, bueno, solicitando la paz, recordando al Papa Francisco, enunciando casi como un mantra que Dios ama a todos. Y entre los obispos se ha destacado por su vestimenta ornamental. Y llegó el momento de analizar la vestimenta que ha utilizado el nuevo Papa en su primera aparición pública, y lo vamos a hacer de la mano de Leila. Así es, Carlita, porque ayer llamó la atención la vestimenta del nuevo Papa, ¿no? Vamos a hablar un poco de esta vestimenta litúrgica que tiene obviamente un símbolo muy especial, ¿no? Y en el día de ayer él se presentó de esta manera en su primera aparición pública, donde además el Papa León XIV emocionó al mundo con un mensaje de paz y un look
cuidadosamente simbólico. El atuendo papal elegido no pasó desapercibido y cada prenda tiene un profundo valor simbólico y litúrgico. La sotana blanca representa pureza y continuidad. La museta roja y la estola bordada de oro evocan al sacrificio, la gloria divina y la autoridad pastoral. Y la cruz pectoral dorada refleja el compromiso con Cristo. Destacada la diferencia con el estilo austero del Papa Francisco, quien prefería vestimenta sencilla y una cruz de plata. León XIV, en cambio, optó por una estética más tradicional y ornamentada, evocando al Papa Benedicto XVI, incluyendo prendas que pertenecieron a él. La historia de esta sastrería, Gabarelli, que es encargada de vestir a los papas desde el año 1798, confeccionó sus vestiduras y este detalle reafirma la intención de León XIV de honrar la tradición, marcando un comienzo con fuerte carga simbólica para su papado, ¿no? Ahí lo podemos ver en pantalla, un poco lo que fue esta vestidura, esta vestimenta, que bueno, cada vestimenta tiene obviamente su significado, su símbolo, y es por eso que también en las diferentes misas utilizan diferentes tipos de colores, para el bautismo usan otra, para Pascuas otras y así, ¿no? Cada uno tiene su elección. Por supuesto, él optó por esta decisión, algo más tradicional, más ornamentado y llevando un poco a lo que fue Benedicto XVI, ¿no? Porque estas prendas pertenecen a él. Bien, muchas gracias Leila, te agradecemos por este análisis, por esta aclaración, para entender un poco más, ¿no? Entonces, acerca de la vestimenta que ha utilizado el nuevo Papa en su primera aparición pública. Vamos a contarles que mañana, sábado, es el Día Internacional de las Aves Migratorias y es en este marco que voy a presentar a la próxima invitada. De hecho, ya me encuentro con ella en nuestro living. Le vamos a dar la bienvenida a Ada Echavarría, quien es doctora en biología y además también investigadora de la Fundación Miguelillo. Ada, un gusto tenerla. ¿Cómo le va? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y un poco, bueno, distendernos un poco con otro tema, que son las aves. Sí, mañana se celebra el Día Internacional de las Aves Migratorias, se lo realiza 2 veces al año, buscando los picos de migración de las aves. Ya te voy a contar qué son las aves migratorias, y eso se da en el mes de mayo y en el mes de octubre. Entonces son celebraciones que tienen en cuenta la conservación de las aves y sus ambientes. Bien, doctora, antes de que nos metamos de lleno en el tema de las aves, quiero conocerla un poco más. Entonces le voy a pedir una breve reseña acerca de usted, quién es, su trayectoria, su formación y el trabajo que realiza también en la Fundación. Bueno, soy doctora en biología desde el año 2002. Trabajo en la Fundación Miguelillo desde el año 88 y mi investigación desde los comienzos, desde mi tesis doctoral, es con aves acuáticas y con aves, haciendo que, y teniendo en cuenta que las aves son buenas bioindicadoras de la calidad del ambiente. Entonces, bajo ese lema estamos haciendo investigaciones en todas las comunidades de aves, sobre todo en humedales y con aves urbanas, con mi equipo de trabajo, que no es que yo trabaje sola, sino trabajo también con la doctora Elisa Fanjuli y la licenciada Valeria Martínez, y somos un equipo que trabajamos en pro de la conservación de las aves. Bien, ¿y qué son las aves migratorias y por qué migran? La pregunta básica. Básica. Las aves migratorias son todas las especies que realizan desplazamientos desde sus zonas de reproducción hacia zonas de invernada, porque muchas veces esas zonas de reproducción se congelan, como pasa con las aves migratorias neárticas, que le llamamos neárticas neotropicales, que son las que nidifican en el hemisferio norte. En la tundra se congela y no hay alimento y no hay otros recursos, entonces todas esas aves, todo ese grupo grande de aves que nidifican en el hemisferio norte se desplazan hacia el hemisferio sur. Son muchísimos kilómetros. Son aves que casi siempre son muy pequeñas, algunas llegan a medir 15 centímetros, pesan 10 gramos, y uno dice, esa odisea que pasan todos los años
de venir hacia el hemisferio sur, volver hacia el hemisferio norte, son tienen muchas características para lograr hacerlos. Entonces, esas especies que tienen esas largas distancias de migración tienen que comer muchísimo antes de hacerlo, de empezar a volar hacia el hemisferio sur. Triplican su peso. Entonces, yo les pasé unas fotitos que después pueden verlas y uno ve las avecitas enormes de grandes y bueno, eso les sirve para ir gastando esa energía a medida que van migrando y van parando en ciertos lugares porque bueno, tienen que reabastecerse de alimento y ahí es la clave de esta celebración, el tener en cuenta que estos ambientes tienen que estar conservados, porque si paran en un humedal, que son lagos, lagunas o un río, y está contaminado, esas aves van a tener que ir a otro lugar. ¿Y cuántos kilómetros pueden recorrer antes de hacer, por ejemplo, una parada técnica? Pueden volar 2 o 3 días seguidos. Y recorren casi 32.000 kilómetros en el año. Ellas vienen en lo que viene a ser nuestro primavera-verano, porque en el hemisferio norte hace frío, se congela. Y cuando están acá, comen y pasan todo el primavera-verano acá, puede ser desde Tucumán hacia el sur de la Patagonia. Hay grandes concentraciones de estas aves y es increíble cómo van parando en los distintos embalses. Nosotros en los embalses de Tucumán tenemos varias de esas aves migratorias. ¿Y cuáles son las especies más comunes que se ven acá en Tucumán o en la Argentina de esas aves migratorias? Se llaman chorlitos o playeras. Hay muchos que vienen al dique El Cadillal, al embalse La Angostura, tienen nombre, nosotros los conocemos como pitotoy grande, pitotoy chico, hay chorlitos que le dicen chorlito pectoral, que son muy chiquititas, son aves muy pequeñas que pueden volar y estar en tantos lugares distintos. ¿Y usualmente qué cantidad de aves conforman una bandada, por ejemplo, hay migraciones que son de a cientos, de a miles y de 100.000 individuos. En la Patagonia hay lugares en donde se juntan 200.000 bichos juntos, es impresionante, verlas volar es impresionante. Y así también tenemos no solo estas migraciones tan largas, sino lo que pasa, por ejemplo, en la alta montaña, que también las lagunas se congelan. Esas aves que viven en esas lagunas bajan a niveles de altitud más bajas y también son migraciones altitudinales, les decimos nosotros. Por ejemplo, los flamencos. Hay flamencos que solo nidifican en las lagunas de altura y después las vemos en las lagunas, por ejemplo, de Mar Chiquita de Córdoba. Bien. Doctora, disculpe que le interrumpa. Sí. Por una cuestión de tiempo, le hago la última pregunta para cerrar ya lo que es esta nota. Mañana dijimos que es el Día Internacional entonces de las Aves Migratorias. ¿Qué mensaje se puede darle a la población para preservar, proteger a las aves migratorias? El lema de este año de la Convención de Aves Migratorias es espacios compartidos y crear urbanizaciones y espacios que sean amigables con las aves. Que lo podemos hacer todo desde nuestro jardín, el no tirar basura en un humedal o en la calle, todo eso, el chicle, por ejemplo. Lo que sea, o ir cuando uno va de picnic a un embalse. Los embalses, la verdad que tienen una cantidad de basura que no es bueno para la fauna, no es bueno para nosotros. Entonces, tener esa pequeña conciencia. Los vidrios en los grandes edificios son terribles para las aves. Entonces hay que buscar la forma de poder proteger a las aves. Entonces por eso este año se pone énfasis en las urbanizaciones, en tratar de hacer las cosas amigables con las aves, para, bueno, tener calidad de vida, porque también eso significan las aves. Nosotros protegemos las aves y protegemos
todo el ambiente. Claro, son parte de nuestro ecosistema y tenemos que todo aprender el a ambiente convivir. está protegido. Bien, doctora, le agradecemos muchísimo esta nota, Bueno. su presencia aquí y bueno, ojalá que no sea la última vez que la tengamos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. 8 de la mañana ya con 30 minutos nos vamos a una nueva pausa, compromisos comerciales, ya regresamos. Hasta el 7 de mayo, podés regularizar tus bienes con una alícuota del 15%. Es tu última oportunidad. Nuevo pacto fiscal. En América Tucumán Noticias te informás de toda la actualidad política, económica, deportiva, social y cultural de Tucumán, con Guillermina Fernández Loaces y Cecilio Lampazona. Te esperamos de lunes a viernes a las 19:55 para terminar la jornada juntos, bien informados y en familia. Siempre en América Tucumán. El Marqués Café Restó. Vení a conocernos. Encontrarás los mejores precios en cafetería y menú. También contamos con servicio de catering para eventos. Te esperamos de lunes a sábado de 8 a 15:30 horas en cafetería y menú. Y de 12 a 15 horas funciona nuestro delivery. El Marqués. Comunicate al 381-369-5269 o al 3-189-262. Vení a conocernos. El Marqués Café Restó, San Martín 923. Ante las nuevas disposiciones del Gobierno Nacional, es importante aprender a realizar un consumo eficiente de la energía. Ser eficiente no significa privarse, sino administrar el consumo para disminuir el gasto y contribuir con el medio ambiente. Conoce alguna de las pautas que te permitirán ser más eficiente y controlar el impacto en tu factura en www.edetsa.com. EDET, comprometidos con nuestra provincia. Estudia a distancia en la Universidad de San Pablo T, con acceso a recursos en línea y bibliotecas virtuales de vanguardia desde cualquier lugar del mundo. Conoce nuestra oferta educativa acreditada y adaptada a tu ritmo. www.uspt.edu.ar. Por ese palpitar, Sandro revive con Fernando San Martín. tus labios de rubí, El mejor homenaje al ídolo de América. Íntimo, culto gitano llega a Tucumán. rosa, rosa tan maravillosa como blanca. Viernes diosa, 16 de como mayo, poderosa, 21 horas, Teatro Mercedes Sosa. Quiero llenarme de ti. Entradas en teatromercedesosa.com.ar. Fernando San Martín es Sandro. El precio no se mueve, como vos, cuando ves una definición por penales. Contrata internet más televisión HD desde 17.990 pesos, pico hasta julio. Y llévate Mío 3 meses sin cargo. Además, la instalación bonificada. Llama ahora al 0810-222-2323. Súper, conectado con vos.
Sergio Fara, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Su nombre completo cuál es? Sergio Héctor Fara. ¿De dónde es usted? Yo, ¿Es presidente de UCIT? Sí. Bien. Cuénteme un poco de su vida, Sergio. Yo soy oriundo de Villa Benjamín Arao, departamento de Juliacu. Me crié ahí, soy hijo de comerciante y productor cañero, productor agrícola, también se dedicaban a producir fruta, verdura, porque yo vengo de dos ramas, una rama es de árabe y la otra de español. Entonces había una parte comercializada que era comerciante y los otros de agricultores. Pero de todas maneras yo he seguido la tarea esta de llevar adelante. Sí, de llevar adelante todo esto que hace a la actividad cañera. Que más o menos desde el año 72 estoy dentro de la actividad. Sí, sí. Si bien es cierto, hemos pasado épocas sumamente muy difíciles. Estaba Lasalle. Estaba Lasalle, un Pablo gran... Bernardo Lasalle. Sí, un gran dirigente que ha sido de UCI, ha sido el presidente durante muchos años. Y bueno, hubo épocas doradas de la actividad como épocas malas, malísimas. Gracias a Dios, hoy en día quizás no estemos pasando por la mejor época, pero se está tratando de nivelar y llevar acuerdos que den rentabilidad a la actividad. Bueno, no sé qué más querrás saber. No. Hoy en día, ¿cuántos cañeros chicos quedaron en pie? Voy a remitirme a la dirección de la actividad productiva de agricultura. En el registro cañero hay alrededor de 6.300, 6.700 productores cañeros, de los cuales un 40% son productores chicos, de distintas variedades, 10, 20, 30, 50 hectáreas. Porque hoy en día, antes había una tabla donde... Antes era un 70-80% chicos y un 20% privados, grandes. Pero resulta que grande tenía el 90% de ingreso. Y sigue, ¿no? ¿Sigue? Sigue, sí. Hoy, no sé si el 90%, pero el 80-85% de la producción de azúcar es producto de productores grandes e industriales. Porque, si bien es cierto, antes prácticamente la industria tenía pocos campos. Ahora tiene más. Ahora tiene más, se ha emplayado por distintas zonas de la provincia de Tucumán, zonas que en una época se consideraba que eran inhóspitas, que no se podía producir caña de azúcar, y bueno, los tiempos han cambiado, quizá el clima también ha cambiado, y esto ha dado la oportunidad de que se hagan plantaciones en prácticamente todo el territorio de la provincia. Tan es así que hay más de 300.000 hectáreas hoy en día implantadas con caña de azúcar. Y esto es sumamente importante. Muchas veces uno, Germán, nos asustamos cuando hablamos de grandes producciones. Yo creo que tendría que ser al revés. Lo que pasa es que antes había, siempre cuando hay una superproducción bajan el precio del azúcar por la oferta y la demanda. Sí. Más en este estado desregulado que estamos viviendo. Pero acá lo importante es que al haber grandes producciones haya acuerdos cañero, industrial y gobierno. Porque al haber acuerdos, no tenga la menor duda que vamos a salir adelante, Germán. Muchas veces nosotros buscábamos las leyes y seguimos buscando algunas leyes, pero hoy, con la política diagramada por el gobierno de la nación, sabe muy bien que esto no es posible. Antes un cañero chico hacía marcha para conseguir un cupo y se beneficiaba de grande. Claro, conseguía el cupo, teníamos el cupo de producción y muchas veces después se desvirtuó ese. Era una ley bastante buena. Lo que pasa es que acá somos en nuestro país especialistas en desvirtuar las cosas buenas muchas veces. Nada más que bueno, después vino la época que se hizo alcohol, que después se producían los excedentes, decían que iban para alcohol, lo metían al mercado, al azúcar, y esto hacía fracasar las campañas, las cosechas en los precios. Porque lo importante, Germán, es que dentro de la actividad, por más alta producción que haya,
seamos capaces de ordenar la actividad. ¿Usted cree que eso está ordenada? Se está ordenando, quizás no del todo, pero tiene que llegar el momento que se ordene, porque si no, también los grandes industriales también van a padecer las consecuencias. Por los precios. Hoy, por ejemplo, los precios internacionales para exportar están aceptables y se están haciendo las exportaciones que corresponden, que es sumamente importante llevar a las exportaciones de excedentes, como así también derivarlo a la producción de bioetanol. Por eso nosotros insistimos que en algún momento se tiene que revertir esta ley o incrementar el cupo de producción, o sea, el porcentaje producción de alcohol. De producción de alcohol. Sí. Incrementar el porcentaje en las mezclas. Hoy tenemos un 6%, el 12% es de la mezcla, pero combinado entre alcohol en bioetanol de caña de azúcar y de maíz. Al azúcar, a la caña le corresponde un 6%. Sería importante esto llevarlo, no sé si al doble o al 8 o al 10%, entonces acapararía toda el excedente para la producción de bioetanol, que es una tendencia mundial, ir a la producción de limpia, es una tendencia mundial. Y creo que esto es una gran oportunidad que de acá en más se empiece a trabajar en eso, en incrementar el corte de las naftas, y también nosotros le sugeríamos desde UCI al señor ministro de la Economía y Producción, Daniel Abad, que viene del sector azucarero también, ¿no? que viene del sector azucarero. Estaba en el Ñuñorco, sí. Estuvo en esas épocas, el Sapén creo que fue, sí. el Ñuñorco. Estamos hablando del ministro de Economía de la provincia. Le sugeríamos a ver de qué manera se puede establecer a través de una ley o un acuerdo provincia-nación para que todas las flotas de vehículos del Estado trabajen con bioetanol para fomentar el consumo. ¿Nos escucharon? Sí, bueno, se comprometió en gestionar y ver de qué manera se podía implementar este tema. Gracias. Le agradezco muchísimo la gentileza que ha tenido. Mariana. Gracias a usted, Germán. Muchas Bien. gracias. Mariana. Cambiamos ahora de tema, nos vamos a Córdoba porque ya está en comunicación con nosotros el padre Juan Marchetti para hablarnos un poco de la elección de este nuevo papa, del papa León XIV, que ya se ha asumido. Ayer hemos vivido un día para la comunidad católica que ha sido muy importante y ha marcado ya el inicio de una nueva etapa. Muy buenos días, padre, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Buenos días para ustedes. Bien, me gustaría, padre, que arranquemos haciendo un análisis y quizás una reflexión de este proceso que se ha vivido. Ha sido muy triste el fallecimiento del Papa Francisco, pero ahora llegó esta nueva etapa y cómo reacciona la Iglesia católica y sobre todo los argentinos ante esta nueva etapa. Bueno, creo que en primer lugar hay una gran alegría, pero junto con ella una gracia muy grande de Dios de consuelo. Un poco, usted recién hablaba de la partida de un papa. Nosotros, compatriotas nuestros, pero la Iglesia, los católicos, siempre anhelamos la presencia viva que tiene la misión de Pedro, de guiar a todo el pueblo justamente a Jesús, que Jesús fue el que puso a Pedro para cumplir esa misión de confirmarnos en la fe, de darnos el pan, de darnos su misericordia, su amor, y entonces ese dolor se transforma en consuelo y alegría, ahora muy poco tiempo después de la partida de Francisco con León XIV. Así es, padre, se recalca mucho justamente esta diferencia de que en realidad desde la Iglesia no se busca el sucesor del Papa que lo antecedió a quien luego continúa liderando la Iglesia Católica, sino más bien el sucesor de Pedro. ¿Cómo se explica esto para quienes quizás no estamos tan interiorizados en el tema? Excelente pregunta. Como bien señala, el Papa es el obispo de Roma, y el obispo de Roma, entre todos los discípulos de Jesús, porque la invitación que hace Jesús es a seguirlo, a ser sus discípulos, ha elegido a uno que tenga la misión de la unidad, de llevarnos todos juntos, de manera tal
que es como si fuese la imagen de la cabeza. El cuerpo sin la cabeza no puede caminar. Más allá del matiz que pueda agregar cada papa concreto, porque es una persona humana, siempre es esa representación de Cristo en medio de nosotros. Por eso muchas veces del Papa se dice que es el vicario de Cristo en la tierra, el que hace las veces de Jesús, del dulce Cristo en medio de nosotros. Por eso siempre brindamos en primer lugar por el Papa, por el obispo de Roma, por el sucesor de Pedro, y en segundo lugar por quien sea, ¿no? Por quien asume esa misión. Misión que también, en esto que hace a su pregunta, está expresado de algún modo en el nombre, ¿no? Al cambiar el nombre, de alguna manera, en su momento dejó de ser Jorge Mario Bergoglio para ser Francisco, o ahora este nuevo Papa, Robert Francis Prevost, deja de serlo para ser ahora León XIV. ¿Se tenía un conocimiento previo sobre quién es actualmente León XIV? Sí, se tenía un conocimiento previo. Si usáramos una terminología un poco más mundana, no estaba en el top 5 de los más conocidos o papables que se había en los medios, pero estaba entre los 10 primeros o 15. No, insisto, no porque haya una carrera para ser papa, sino porque él ocupaba un cargo muy importante en la curia vaticana. Era el prefecto para el dicasterio de los obispos. Lo había puesto el mismo Francisco, claro está, y es una tarea muy grande. Tengan en cuenta que era el que tenía que velar por la misión de todos los obispos del mundo, y además es el encargado de elegir y hacer todo el discernimiento para cuando se elige un obispo en cualquier lugar del mundo. De manera tal que representa mucho para uno saber que está allí cerca de lo que ha sido el último trabajo del Papa Francisco. Así es, e incluso muchos interpretan quizás esta cercanía entre ambos como de alguna manera, una búsqueda de continuidad quizás en algunos lineamientos que fueron cruciales en el papado de Francisco. ¿Se interpreta de esta manera también desde la Iglesia? Sí, haciendo una aclaración, ¿no? Que siempre en la Iglesia el sucesor de Pedro mantiene una continuidad. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesús es el mismo. Lo que cambia son las épocas, cambian quizás los modos a la hora de presentar ese mismo mensaje. Por eso en el discernimiento, la continuidad se expresa sobre todo en lo que va a ayudar a que este mensaje que está discerniendo la Iglesia llegue con más fuerza. Y esa es la continuidad. Por ejemplo, la continuidad sobre todo en el mensaje de paz ha sido muy importante. Ayer, cuando fueron sus primeras palabras, una continuidad muy fuerte, no solamente al nombrarlo a Francisco, sino en el mensaje de la misión, ¿no? Tengamos en cuenta que se ha elegido un papa que ha sido casi 40 años misionero en Perú, junto con también el tiempo que fue obispo, lo cual está marcando esta iglesia en salida que hablaba Francisco. A ese cardenal han elegido sus hermanos cardenales. Yo creo que ahí se expresa muy fuerte la continuidad en esto que percibimos. Cómo damos el mismo mensaje, sobre todo en un cambio de época, como le gustaba decir a Francisco. Padre, ¿cuáles creen que son los desafíos para el Papa León XIV y también para la Iglesia Católica en lo que viene? En lo que hace internamente, por así decirlo, al llamado de los católicos, es esto que mencionaba recién, una gran impronta a la misión de llevar al mismo Jesús, que como él lo dijo primero, sus primeras palabras fueron la paz esté con ustedes, que son las primeras palabras que dijo Jesús cuando resucitó. ¿Sí? Uno diría, ¿qué es lo más importante que dijo Jesús cuando resucitó? La paz esté con ustedes. Y esa misión también que le gustaba decir a Francisco, a Benedicto, a Juan Pablo, de un Dios que es cercano, que nos ama y que no se olvida de nosotros, quiere que sea uno. Entonces nosotros, los católicos, tenemos que renovar ese misterio para dar eso. Y exteriormente me atrevería a decir dos cosas que las expreso sobre todo en el nombre que él ha elegido. Todos nos hace acordar León XIV a León XIII, que fue el último papa hace 125 años, y que le tocó discernir y dar las encíclicas, los mensajes, sobre todo la cuestión social, ¿no? A finales del siglo XIX, principios del XX, con la cuestión social de los trabajadores, las ideologías, de manera tal que de alguna manera vivimos en un mundo polarizado, con nuevas derechas, nuevas izquierdas, nuevas ideologías, de manera tal que el mensaje cristiano
en la fuerza de la doctrina social, creo que estará allí. Y después la palabra y la invitación a la paz y al desarme, la cultura desarmada y desarmante, ¿no? Porque al Papa Francisco, con tristeza, nos mencionaba muchas veces que vivimos una tercera guerra mundial en pedacitos. Muchísimas gracias, padre, por esta comunicación. A ustedes, muchas gracias. Bien, seguimos con Carla. Bien, gracias Mariana, 8 de la mañana con 50 minutos, tal como lo nombraba el padre Marchetti. Bueno, tenemos que saber, ¿no?, quién fue León XIII, y para ello le vamos a preguntar a Peti que nos cuente un poco más acerca del antecesor de este nombre. Tras 2 días de cónclave, el cardenal estadounidense Robert Prevost fue elegido nuevo papa y adoptó el nombre de León XIV, retomando una elección que no se usaba desde hace más de un siglo. Su decisión evoca a León XIII, una figura clave del siglo XIX. León XIII había nacido como Vincenzo Gioacchino Pezzi. Fue papa entre 1878 y 1903. Apostó al diálogo entre la Iglesia y el mundo moderno en plena revolución industrial, cuando la religión quedaba al margen frente al avance científico, económico y político. Su encíclica Rerum Novarum sentó las bases de la doctrina social de la Iglesia, defendiendo los derechos de los trabajadores. Y también promovió el estudio de Santo Tomás de Aquino y la apertura intelectual, siendo considerado un papa reformista y estratégico. La elección del nombre León XIV parece indicar un compromiso con una iglesia activa ante las desigualdades actuales, abierta al diálogo y también a los desafíos del presente. Un guiño claro a la visión moderna y social de su ilustre antecesor. Fue León XIII el papa que inspiró el nombre del nuevo pontífice. Carly. Bien, muchas gracias Peti. Ahora rápido nos vamos a la última pausa para volver luego con la continuidad de Tucumán con todo hasta las 9. La vida que querés se disfruta más con Boreal Salud, porque te brindamos la tranquilidad de tener 25.000 prestadores y acceso a las mejores clínicas y sanatorios. Más de 260.000 personas ya nos eligen. Asociate vos también. borealsalud.com.ar. El Marqués Café Restó. Vení a conocernos. Encontrarás los mejores precios en cafetería y menú. También contamos con servicio de catering para eventos. Te esperamos de lunes a sábado de 8 a 15:30 horas en cafetería y menú. Y de 12 a 15 horas funciona nuestro delivery. El Marqués. Comunicate al 381-369-5269 o al 3-189-262. Vení a conocernos. El Marqués Café Restó, San Martín 923. Por ese palpitar, Sandro revive con Fernando San Martín. tus labios de rubí, El mejor homenaje al ídolo de América. ternura. Íntimo, culto gitano llega a Tucumán. Rosa, rosa tan maravillosa como blanca. Viernes diosa 16 como de mayo, 21 horas, Teatro Mercedes Sosa. Quiero llenarme de ti.
Entradas en teatromercedessosa.com.ar. Fernando San Martín es Sandro. El precio no se mueve, como vos, cuando ves una definición por penales. Contrata internet más televisión HD desde 17.990 pesos, pico hasta julio. Y llévate Mío 3 meses sin cargo. Además, la instalación bonificada. Llama ahora al 0810-222-2323. Súper, conectado con vos. En América Tucumán Noticias te informás de toda la actualidad política, económica, deportiva, social y cultural de Tucumán, con Guillermina Fernández Loaces y Cecilio Lampazona. Te esperamos de lunes a viernes a las 19:55 para terminar la jornada juntos, bien informados y en familia. Siempre en América Tucumán. SAT informa. Ponete al día con SAT. Plan de pago 2025. Hasta el 30 de mayo podés cancelar toda tu deuda, financiando hasta en 6 cuotas sin interés. Accedé pagando la última factura vencida de 2025. Vení a una agencia SAT de lunes a viernes de 8 a 14 y elegí el plan a tu medida. Aprovechá y evita juicios. Garanticemos juntos el agua para todos. Sociedad Aguas del Tucumán. Gobernación Osvaldo Jaldo. Gestión Marcelo Caponio. Minutos finales de Tucumán con todo y tengo un sorteo express. Estamos a punto de vivir el fin de semana y en vísperas del fin de semana les cuento que mañana en el Club Floresta vamos a tener el santiagueñazo. Para los fanáticos de la guaracha les cuento que tengo 6 entradas para regalar, 3 pares de entradas. A las 3 primeras personas que ya mismo manden un mensaje con su nombre y apellido y 3 últimos números del documento, se llevan las entradas. 3813 39 64 56, 3813 39 64 56. Los 3 primeros que manden mensajes se llevan los pares de entradas. Leila, contanos más. Con él, con una de las propuestas que vamos a tener este fin de semana, hablamos del santiagueñazo, ¿no? Donde está con nosotros José Ruiz y el nuevo grupo, quienes van a estar presentes mañana en el Club Floresta, donde esta creación la hace Producciones Milagros, ¿no? ¿Es así? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, la verdad que es un placer. Invito a la gente. Te cuento que las entradas se van vendiendo 1.500 entradas. Creo que va a ser un lleno total. Invitar a toda la gente porque por primera vez se realiza en San Miguel de Tucumán el santiagueñazo, donde van a estar los mejores exponentes de la guaracha, como Alejandro Vélez, Dani Hoyo, Enrique Massa, Chiquino, Luz Milagros Ruiz, el Super Dibuito y los santiagueños de oro. Perfecto, excelente. Ahí estamos viendo la plaquita. Impresionante lo que se va a venir mañana en el Club Floresta. ¿A partir de qué hora? A las 21 horas se va a habilitar, como son muchos grupos, ya van a empezar a tocar temprano los artistas, entonces queremos invitar a toda la gente que se presente temprano. Bien. Para que puedan, los guaracheros de por sí son bailarines, pero también tienen butaca para la gente que quiere estar. Bien, por último, ¿dónde pueden comprar las entradas? ¿Están a tiempo de comprar anticipadas? Sí, en el mismo club que vendría a ser Avenida Colón 471. Bien, ahí se lo están vendiendo, o sea, desde las 9 de la mañana se venden las entradas hasta las 7 de la tarde. Bien, para los amantes entonces de la guaracha, vamos a ir rápidamente con Carla. Queremos ver quién se gana las entradas para mañana. Si sos fans de las guarachas, toma nota, anota el número de teléfono y manda el mensaje.
Bien, ahí estamos, 381-339-6456. Cerramos el sorteo a las 10:30 de la mañana. La producción se va a comunicar con la gente ganadora. Ya saben que los 3 primeros que manden mensaje se van a llevar entonces los pares de entradas que estamos regalando. Tenemos 6 en total, es decir, 3 pares de entradas para regalar y con esto nos vamos deseándoles un excelente fin de semana, que culmine muy bien este viernes y si Dios quiere, hasta el lunes.